con una pelota en el pasillo, pero Andrea no puede quitarse la sensación de que alguien la observa. Aquella puerta parecía llamarla. Algo dentro de ella quería salir, o tal vez quería que Andrea entrara. Andrea intenta abrir la puerta, pero está cerrada. Su madre la llama desde la cocina, sacándola de su trance, pero mientras se aleja, una pequeña marca de garras aparece en la madera de la puerta, como si algo hubiera intentado arañarla desde el otro lado. Los sueños de Andrea no eran sueños, eran advertencias. Aquello que estaba en la casa la había elegido, y pronto la voz en su cabeza dejaría de ser un susurro para convertirse en un grito. Todo comenzó con cosas pequeñas, cosas que cualquiera podría ignorar. Una luz que parpadeaba sin razón, una sombra que parecía moverse en el rabillo del ojo, el sonido de pasos en un pasillo vacío. La familia de Andrea no lo notó, pero ella sí. Y cada noche, el silencio de la casa parecía volverse más profundo, más pesado. Las voces llegaron después. Al principio eran susurros ahogados, como si alguien hablara del otro lado de la pared. Luego pronunciaban su nombre. Una voz grave, distorsionada, como si hablara desde un pozo sin fondo. Y lo peor era que no solo las oía despierta, también las escuchaba en sus sueños. Pero una noche, Andrea dejó de escuchar las voces, y entonces la casa entera comenzó a escucharlas. Era la madrugada cuando su madre la escuchó por primera vez. Un murmullo bajo, profundo, que se filtraba por debajo de la puerta de Andrea. Algo le decía que no debía entrar, que no debía verla, pero el instinto maternal fue más fuerte que el miedo. Con el corazón latiéndole en los oídos, giró la perilla, y la puerta se abrió con un chirrido largo y doloroso. Andrea estaba en la esquina de su habitación. No dormía. Su espalda estaba arqueada en un ángulo imposible, su cabeza inclinada hacia atrás, su boca murmurando en un idioma que su madre no conocía. Sus dedos estaban clavados en el suelo, dejando marcas en la madera, y en la pared detrás de ella estaban las palabras. No eran letras, no eran símbolos humanos, eran garabatos torcidos, escritos con algo oscuro, algo que olía a hierro y a putrefacción. Su madre sintió un nudo en el estómago. No podía moverse. Y entonces, Andrea dejó de murmurar. Por un largo segundo, el tiempo se detuvo. Luego, con una lentitud inhumana, Andrea giró la cabeza y la miró. No eran sus ojos, eran dos pozos oscuros, sin fondo, y cuando Andrea abrió la boca, no fue su voz la que habló. «Mamá», dijo, con una sonrisa que no le pertenecía. «¿Por qué tienes miedo?» El tono era burlón, juguetón, como si algo detrás de esa piel disfrutara ver su terror. Su madre tembló, y entonces Andrea habló de nuevo. «Él me deja hablar solo por un momento. Dice que te diga que no te preocupes, él también vendrá por ti». El grito de su madre despertó a toda la casa. A partir de esa noche, Andrea dejó de ser Andrea. Ya no dormía. Se quedaba en la esquina de su habitación, con la mirada clavada en la pared, sin pestañear durante horas. Su piel se volvió más pálida, sus huesos parecían más marcados, y su sonrisa, cuando la mostraba, era demasiado grande para su rostro. En la cena, su familia trató de actuar normal, pero Andrea no comía, solo jugaba con la comida, empujándola de un lado a otro con los dedos. Sus uñas eran más largas ahora, más oscuras. Su padre intentó hablar con ella. «Andrea, ¿estás bien?» Pero ella no respondió, solo lo miró, y cuando sonrió, todos sintieron que el aire en la habitación se volvía más frío. Y entonces habló, pero no con su voz. «¿Papá?», susurró en un tono infantil, burlón. «¿Por qué preguntas si sabes la respuesta?» Nadie pudo seguir comiendo después de eso. Los días siguientes fueron peores. Las luces explotaban sin razón. Los espejos reflejaban cosas que no estaban ahí. Su hermano, Mateo,
despertó una noche gritando, diciendo que Andrea lo estaba mirando mientras dormía, pero cuando sus padres fueron a su habitación, ella seguía en su cama, inmóvil, con los ojos cerrados, sonriendo. Pero ellos no sabían la verdad, no sabían que cada noche Andrea no dormía, solo se quedaba quieta, esperando. La familia intentó en que ya no tuviera que intentaron convencer a Andrea de que solo estaba enferma, de que solo eran pesadillas. Pero el mal no desaparece solo porque cierras los ojos. Cuando Andrea comenzó a hablar en otros idiomas, cuando comenzó a moverse de maneras imposibles, cuando su risa empezó a escucharse en habitaciones donde ella no estaba, su madre supo que no podían seguir negándolo. Y así, en la desesperación, hicieron lo que hacen las familias cuando el horror se vuelve innegable. Buscaron ayuda. El sacerdote llegó un martes en la noche. Era un hombre mayor, con el rostro marcado por las cosas que había visto en su vida, pero nada lo había preparado para Andrea. Cuando entró a la habitación, la encontró sentada en la cama, con los brazos envueltos alrededor de sus rodillas. Su cabello caía sobre su rostro, ocultándolo. El aire estaba denso, cargado de un hedor imposible de describir, como carne podrida mezclada con cenizas. El sacerdote levantó la cruz, en el nombre de Dios, pero antes de que pudiera terminar la frase, Andrea habló. «Tarde», susurró ella en un tono burlón sin levantar la vista. «Llegaste demasiado tarde». El sacerdote sintió un escalofrío. Era una voz profunda, no era la voz de una niña. Cuando Andrea levantó la cabeza, su rostro ya no era suyo. Su piel estaba ceniza, con venas negras recorriéndola como raíces podridas. Sus ojos no eran ojos, eran dos sombras líquidas, sin forma, sin fondo. Su sonrisa era demasiado grande. La temperatura en la habitación bajó de golpe. El sacerdote sintió que algo le presionaba el pecho, como si la misma casa estuviera respirando con dificultad. Pero no se detuvo. Comenzó a rezar, en latín, en voz alta, sujetando la cruz con fuerza. Andrea se retorció. Su cuerpo convulsionó con un sonido grotesco de huesos crujientes. Se dobló hacia atrás en un ángulo imposible, su mandíbula desencajándose en un grito que no era humano. Las luces comenzaron a parpadear. Las ventanas temblaron. Y entonces, las paredes comenzaron a sangrar. Los gritos se mezclaron con la oración del sacerdote. La voz de Andrea cambiaba, distorsionándose, volviéndose grave, gutural, llena de odio. «¡No puedes sacarme! ¡Este cuerpo me pertenece!», rugió la entidad, con una furia que sacudió la habitación. Pero el sacerdote siguió rezando, más fuerte, más rápido. Andrea se arrastró por la cama con movimientos inhumanos, su espalda arqueada, sus dedos afilados, su boca abierta en un grito de furia absoluta. «¡No!», bramó el demonio, golpeando su propia cabeza contra la pared. «¡No puedes! ¡Esta alma es mía!». El sacerdote no se detuvo. Las luces explotaron en un estallido de chispas. Y entonces, el grito se convirtió en un chillido, un sonido agudo y antinatural que rasgó el aire. Andrea comenzó a sacudirse, su cuerpo convulsionando violentamente, hasta que de repente, todo terminó. El silencio fue inmediato, como si el mundo entero hubiera contendido el aliento. Andrea cayó al suelo, inmóvil. Por un largo momento, nadie se atrevió a moverse. La madre de Andrea corrió a su lado, sollozando. Sus dedos temblorosos tocaron su rostro, y su piel ya no estaba fría. Ya no había sombras en sus ojos. Su respiración era débil, pero estaba allí. Andrea abrió los ojos, y por primera vez en semanas, susurró con su propia voz. «Mamá», dijo con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasó?». Pero su madre no pudo responderle, solo la abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo el calor volver a su cuerpo. El sacerdote cerró los ojos y exhaló, agotado. Había terminado.
pero mientras se alejaba de la casa, no pudo evitar mirar hacia la ventana de la habitación de Andrea. Y lo que vio lo dejó helado. Detrás del cristal, en la penumbra de la habitación, una sombra aún estaba allí, observando. Algunos dicen que el mal nunca se va del todo, que solo espera, pacientemente, su próximo huésped. Y en esa casa, la oscuridad aún tenía hambre.